somos un país confiscatorio. El sistema contributivo, Chris, para que tengas idea, la tasa corporativa de Puerto Rico, el que no tiene un decreto de exención, si no estás en turismo, agricultura, manufactura o exporta servicios, es 37%, la segunda más alta en el mundo. Así que 37%. Si tú no tienes una corporación, no tienes un decreto, la tasa efectiva va como el 20 y pico, ¿no? Pero el que no se puede defender le petan un 30%. Eso es confiscatorio. Cógete el impuesto a la propiedad, que afecta a la cadena de suministro. Cógete el IBU, el IBU más grande de la nación, que contigo la jurisdicción más pobre de Estados Unidos. Volvemos, arbitrios por cada esquina. Aquí se cobran impuestos por respirar, ¿no? Y ahí, en ese sentido, hay que bajar impuestos. ¿Cómo bajamos impuestos, Chris? Bajando el gasto del gobierno. El gobierno no puede ser aquí un Cookie Monster, o un muñequito aquel que se comía todo, ¿no? Un Pac-Man, devorándose la riqueza privada, la tuya, la mía, de los contribuyentes, los pequeños negocios. Tiene que el gobierno reducirse, llevar el gobierno a lo necesario. Seguridad, salud y educación. Lo demás sobra. Y llevas el gobierno al hueso, a lo esencial, bajas gastos. ¿Y qué haces con ese gasto? Se lo devuelve a la gente con menos impuestos, y que la gente invierta, ahorre, monte un negocio. Y eso se... Saludos mi gente, te habla Christopher Molina y tú estás en Revolución Racional. Estás en la sección de Hablando Racional y en el día de hoy yo quería traer algo que yo creo que a mucha gente le está interesando porque es un tema que estoy escuchando frecuentemente en la calle, a través de las redes también, que es el asunto de las casas que están a unos precios bien fuertes. Hay mucha gente que están como desesperados buscando casas donde vivir, alquileres que están a unos precios bien altos también. Y mucha gente están preguntándose por qué es que estos precios siguen subiendo, por qué los precios están altos. Y lo que nosotros queríamos hablar, ¿verdad? Yo quería hablar en el día de hoy sobre qué es lo que puede ser que sea eso o qué es lo que y por qué es que mucha gente le están echando culpa a quizás a cosas que no necesariamente son las que verdaderamente hay que echarle la culpa. Y para eso no me voy a valer de mí solo, sino de que hoy en el día de hoy me acompaña mi amigo Gustavo Vélez. Si usted sabe algo de o ha escuchado de algún economista en Puerto Rico, la verdad, cuando la gente habla de economista en Puerto Rico, el nombre que viene en mente siempre es Gustavo Vélez. Él tiene su empresa que se llama Inteligencia Económica. También escribe mucho para muchos periódicos, especialmente el Nuevo Día, que es bastante frecuente. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, saludos, Cristian, saludos a toda tu audiencia. Un placer, un privilegio estar contigo en tu podcast. Lo sigo muy frecuentemente, así como todas tus eh, publicaciones en las redes sociales. Así que es un privilegio estar contigo y con tu audiencia. Y te felicito por esta valiente Gracias, iniciativa. gracias. Y qué bueno que pude tenerte. Te llevo en la mente hace, por cierto, tú y yo llevamos tratando de cuadrar hace tiempo, ¿no? Pero sé que tú tienes una agenda Así bastante es, así es. cargada. Eh, Mira, Gustavo, yo quisiera empezar hablando acerca de, primero vamos a sentar las bases. Tú escribiste un artículo la semana pasada para el Nuevo Día. El título del artículo, para aquellas personas que lo quieran ver, y pienso ponerlo como un enlace debajo del video, que se llama ¿Por qué han encarecido los precios de la vivienda en Puerto Rico? Hay mucha gente que están hablando sobre este Correcto. tema. Hay una joven que es periodista que se llama Bianca Groló, que ha hecho videos sobre este asunto. Yo he hablado mucho sobre este asunto, pero obviamente yo no soy economista, aunque me gusta el tema. Yo quisiera saber, ¿verdad? Que tú empezaras desde el principio, ¿de dónde es que viene esta crisis inmobiliaria que nos ha ido afectando? Muy bien. Eh, Creo que la discusión es bien importante, Cristian, porque en Puerto Rico, lamentablemente, en los últimos años, se ha creado nos hemos ido alejando del análisis riguroso. O sea, me parece que hemos escogido una ruta de plantear opiniones que no tienen una fundamentación correcta en los Mm. datos ni en los análisis. Y en la medida en que se imprimen pasiones ideológicas en muchas de estas discusiones, creo que eso no ayuda ni a los que creen en las ideas conservadoras de derecha o las ideas de izquierda. Creo que
hay que traer los argumentos, ¿no?, con el análisis correcto y los números y no desinformar. Dicho eso, yo en el Nuevo Día la semana pasada, mi columna de los miércoles, publiqué la columna que tú muy bien señalas y gracias por reseñarla y usarla de referencia aquí para parte de esta discusión. Y lo que planteo es los factores que yo he analizado en los casi 30 años que llevo en mi práctica de economista. Empecé joven en esto. Un poco mirando que aquí, entre el 2008 y 2011, Chris, aquí había la industria de la construcción se colapsó. Se conjugaron varios factores. El primero fue que comenzó la crisis económica de Puerto Rico, la famosa recesión después del cierre del gobierno en el 2006, mayo del 2006. Y a partir de ahí se acabó la sección 936 igualmente, la transición de ese incentivo contributivo federal, y eso empezó a frenar la economía y la construcción siguió produciendo casas particularmente y proyectos que dejaron de tener la demanda que se esperaba iban a tener. Así que se creó un desequilibrio estructural donde había más oferta que demanda, y lo que dice la economía básica es que si tú tienes más cosas de la gente que está dispuesta a comprar esas cosas, los precios empiezan a caer. Y eso empezó a crear esta crisis, correcto. Se comenzó a caer los precios de las viviendas, los proyectos hechos no tenían compradores, y eso llegó a un punto en que colapsaron muchos desarrolladores, proyectos se quedaron a mitad de construcción, centros comerciales, casas, de todo, hoteles, y eso creó una devaluación de las bienes raíces. También provocó que 4 bancos cerraran. Cris, ¿te acuerdas que cerraron 4 bancos aquí, conocidos todos? Y que el FDIC entrara a esta intervención. Así que a partir de ahí hubo un desfase entre oferta y demanda, los precios llegaron a caer hasta 40%, y no fue hasta el 2014 que la industria comienza a recuperar, y en gran medida coincide con dinero federal, aquel estímulo que puso Barack Obama en el 2012, cuando de Bush a Obama, y eventualmente los 22 o los 2022 que empezaron a llegar a comprar muchos de estos activos, se estabilizó algo la economía, pero al día de hoy, Christopher, en aquel momento se vendían 30, 40 mil casas al año. Hoy se venden 10 mil y 12 mil. En resumen, al día de hoy, lamentablemente, se produce una tercera parte de lo que se producía antes, problema de permisos, de mano de obra, de terrenos, de cierto activismo de ciertos sectores. Yo respeto el ambiente, creo que hay que ser comedido y buscar ese balance, pero hay aquí unas agendas ideológicas que usan el tema ambiental como una plataforma política. Y todo eso mezclado ha llevado a que todavía hoy no se suplan, no se produzcan las 20 mil, 25 mil casas que el mercado necesita a precios accesibles para todos. En nada de esto tiene que ver con la ley 22, porque todas esas casas de millones de dólares que están por ahí, eso es apenas un 2% del mercado total, y un 2%, no hay que ser un doctor en economía ni en matemática para pensar que un 2 o 3% en el caso más extremo de ese segmento de viviendas de lujo, Dorado, Río Grande, Macao, va a afectar el restante 97% del mercado. Así que un poco ese es el resumen de mi columna, y ahorita podemos hablar de los números más o menos, pero esa es la realidad hoy. Esa es la realidad hoy en Ok. Puerto Rico. Hay mucha gente también hablando acerca de los Airbnb como factor. Hay, inclusive en uno de los videos que yo te mencioné, en esta ocasión no voy a decir nombre, pero se habló de una gente que tenía muchos Airbnb. Creo que había no sé si era una empresa que tenía cerca de 600 Airbnb o algo así en Puerto Rico. Eh, Hay personas que piensan que eso es algo que está afectando. A pesar de eso, yo sé que salió un estudio donde demuestra que ese no es el asunto, pero me gustaría que abundaras un poco, porque ya que mucha de la gente que se quejan del asunto de la ley 22, lo que dicen es que están viniendo gente de afuera y que están comprando casas con cash, o con muy por el precio de la tasación, y que están utilizando esas propiedades para convertirlas en Airbnb en vez de comprar solamente una casa para ellos, o quizás como mucho 2 casas. Eso es cierto, eso es lo que estamos viendo, eso es lo que está dañando el mercado, como quien dice. No, yo, igual, el mismo análisis de la vivienda de lujo aplicaría aquí. Aquí hay los números que he visto de la compañía de turismo y de no es Invest Puerto Rico, Discover Puerto Rico, que es el DMO.
es que hay como 26,000 propiedades en estos formatos de renta de corto plazo. Volvemos, de un universo de 1.2 millones de casas, ¿cómo 25,000 casas van a afectar un mercado de 1.2 millones? Y están muchas de ellas, y hay Airbnb en todos sitios. Obviamente muchas de ellas en las zonas costeras, los pueblos con playa, zonas especiales, ¿no? Ya en Santurce igual, la calle Loíza, pero ¿cómo 26,000 casas van a afectar un mercado de 2 millones, de 1.2 millones de propiedades en Puerto Rico? Aquí el tema es que no hay suficiente oferta de casas. O sea, los Airbnb responden a propiedades orientadas a ese mercado. Si la gente ha convertido su casa muchos han convertido sus casas de 3, 4 cuartos, en este concepto de hospedería de corto plazo, pero todavía aquí el tema de fondo es si nosotros en paralelo a todas estas mansiones que hay en estos pueblos que ya te mencioné, Dorado, Río Grande, Macao, Condado, Miramar, que son zonas particulares, no es que está en todo Puerto Rico. Nosotros, en adición a los Airbnb, si nosotros empezamos a suplir 10,000 casas más de las que el mercado necesita, en paralelo a todo esto, el mercado se va a estabilizar, Chris. O sea, el mercado lo que hay que ponerle es estimular a los constructores de hogares, bajándole los costos de construcción, porque tenemos todos estos materiales por la pandemia todavía a unos niveles altos, no hay mano de obra y la mano de obra que hay es cara. Mira, aquí habían, Chris, para poner datos en esta discusión, en el 2006 aquí habían 80,000 personas en la industria de la construcción. Wow. Hoy hay 30,000. Eso implica que se implosionó esto. Hay una tercera parte de los developers, de los desarrolladores que había hace 18 años atrás. Así que aquí el reto es que hoy ha llegado todo este dinero de reconstrucción federal, pero no hay los developers necesarios en la cantidad que esto se necesita, no hay la mano de obra, los materiales caros, los intereses han subido para contener la inflación. Y obviamente el impuesto de construir una casa, los impuestos estatales y municipales representan, Chris, hasta el 30% de una casa. En otras palabras, vete a construir una casa en cualquier pueblo de Puerto Rico, el arbitrio de construcción. Tú tienes que pagar eso, no has puesto un bloque allí y ya estás pagando impuestos. Y hay otro, es opresivo para el desarrollador. ¿Y cómo tú vas a construir casa si todos los factores son adversos? Así que la discusión es esa, no es los Airbnb, no es porque vas a parar el desarrollo cuando no tienes una solución todavía para el otro. Mira, ¿no? Que el mercado atienda la necesidad que haya y en paralelo ponga a correr vivienda asequible para todos los sectores socioeconómicos que necesitan casa. Hay muchas personas ¿verdad? Que hablan acerca de todo esto, pero yo creo que no ponen el factor que tiene que ver de María, el huracán María. ¿Cuánto representa María, verdad? O los estragos que hizo María a Puerto Rico, la falta de viviendas que hay en Puerto Rico. Y claramente no tengo un número ahora aquí para poder decir factualmente, y soy muy cuidadoso de no tirar cifras, ¿verdad? Sin un fundamento. Pero lo que se ha dicho es que el huracán María tuvo un costo de 90,000 millones de dólares en la economía de Puerto Rico. Eso fue un informe que puso FEMA en el Congreso de Estados Unidos luego a los par de meses del huracán, para ver entonces cuál era la respuesta del gobierno federal para ayudar a Puerto Rico. Costó 90,000 y de ahí se destruyeron muchas viviendas, miles, claramente. No tengo un número a la mano, pero fueron miles de casas. Todos esos pueblos de la costa de Ayabucoa, todo eso, Macao por ahí, por lo entró huracán, Arroyo, todo eso por ahí. Todo Puerto Rico afectó, la zona montañosa ni hablar. Y la infraestructura que destruyó el huracán. Así que todavía no hemos recuperado, a pesar de que el gobierno federal ha puesto 40,000 millones en la mesa. Todavía esto es público, el gobierno local, el gobierno federal, la burocracia, los permisos, todos los elementos no han permitido, Chris, que ese dinero fluya con la velocidad y eficiencia que la situación requiere. Por ende, tú has traído un punto aquí bien importante, que Puerto Rico aún, aunque hay dinero en papel asignado y certificado, pues de qué vale un dinero en una cuenta de banco si no está en los proyectos concretos. Y hay algo corriendo, ¿no? Pero todavía no hemos pasado del 10 o 12% de la reconstrucción. Por ende, la infraestructura que el país necesita para construir casas no está. Y eso es otro punto muy importante que no lo había visto así. Y gracias por traerlo a la discusión, de que hay unos aspectos aquí, de unos estragos, una destrucción, que todavía lo básico fundamental no está provisto. Mira la energía.
el tema de la energía, esto colapsó, la energía eléctrica colapsó, ya salimos de eso porque se dejó saber que era inviable bajo el modelo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que la mala gerencia llevó ese monopolio, un monopolio lo llevó a la quiebra. Así que hasta que nosotros no agilicemos ese desarrollo de infraestructura, eso, como tú planteas muy correctamente, opera en contra de poder agilizar la oferta de casa para que el mercado estabilice y los precios de la vivienda baje para todo el mundo. Bueno, yo vi un estudio que decía que los estragos de María fueron cerca, un poquito más de 300,000 hogares que están desahuciados. Entre ellos hasta edificios Sí. comerciales, que esos son aparte. Estos solamente son los residenciales, sin contar los comerciales, que estamos hablando de un montón, ¿verdad? Son un montón de casas. Eh, ¿Qué impide Ujú. que en Puerto Rico haya un surgimiento de gente reconstruyendo esas mismas casas? ¿Qué es lo que lo impide? Bueno, yo no tengo una respuesta factual a qué lo impide. Yo Bueno, por lo volvemos, menos creo que desde hay el aquí punto de varios vista factores. económico, ¿no? Cuando tú dices que la gente, Desde el punto de vista más económico, exacto. ah, sí, tú dices que la misma gente que su casa se destruyó, que ellos mismos Eh, reconstruyan o, por su cuenta la casa. o un contratista compre la casa en mal estado para crearlo, para hacer una casa que, pues, que antes estaba en buen uso, pero ya no, y que reconstruirla y venderla y sacarle quizás algún dinero. Sí. Bueno, mucha gente estaba, eso se conoce en inglés, Ujú. flipping, ¿no? Que era comprar. Eso estuvo bien famoso. En tiempos recientes ha perdido mucha fuerza, Chris, porque hay unos factores externos que inciden en esto. Volvemos. Los intereses se han subido 11 veces. Por ende, si tú quieres reconstruir, tienes que ir a un banco, porque nadie tiene por ahí, digo, alguna gente hace esto Ujú. con dinero efectivo, pero mucha gente tiene que ir a buscar un Definitivo. financiamiento. Y tú ibas a hacer, si tú hubieras hecho eso hace 2 años y medio, conseguías un préstamo al 2,5%. Hoy eso te cuesta de 7 a 7,5%. Así que aunque haya alguien con interés de hacerlo para flipping, ¿no? O comprar y reconstruirla y revenderla y sacarle un equity, una ganancia. Este factor de los intereses opera en contra de eso. Ahora mismo la fórmula no financiera es complicada porque los costos de los intereses están altos. Ujú. Los materiales, el cemento, la varilla, todos los materiales por la pandemia, todo eso, ese mercado mundial de suplido pues, Ujú. construction material, se llama en inglés, material de construcción no estabilizado. Y tampoco hay mano de obra. O sea, yo asesoro a algunos de estos contratistas, no hay la mano de obra. Hacen falta 100,000 empleados, Chris, y de esos 50,000 nada más para la construcción. Así que volvemos, tienes el dinero vía FEMA y el CDBG, pero no tienes las herramientas, mano de obra, las fianzas para estos proyectos de construcción, que son caras, el financiamiento se ha Sí. vuelto caro. O sea, todo el entorno está bien adverso a hacer esto. Así que es una situación bien accidentada, porque antes no había el dinero, pero había todos los condicionantes, ¿verdad? Era un tema de capital. Ahora está el capital y no están las condiciones, o muchas de ellas, a los niveles que hace sentido para que esto despegue. Claro, y por lo menos de lo que yo puedo ver, de lo que tú estás diciendo, me parece que mucho aquí tiene que ver con el gobierno, que tiene que ver con, eh, obviamente, interés, tiene que ver con lo que tú dijiste, que estamos hablando de un 30% más de gasto, lo que tarda unos permisos, todo el proceso de permisología que sabemos que tenemos un problema burocrático enorme en Puerto Rico y que todas estas cosas hace que, pienso yo, y no sé si estarías de acuerdo conmigo, hace que mucha gente se le hace difícil poner el dedo específicamente de que este es el problema y a veces la gente termina minimizando la respuesta, porque como no tienen la respuesta y buscan un scapegoat, ¿verdad? Como dicen en inglés, y en este caso scapegoat son aquellas personas que vienen a base de la ley 22. Vamos a echarle la culpa a ellos porque ellos son los que están entrando a Correcto. la isla. Oye, ya da la casualidad que ahora que los precios subieron, son ellos los que están llegando por ahí. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Sí. Sí, coincido contigo, esto es un problema multifactorial, porque aquí hay una diversidad de factores que afectan las posibles soluciones
Y ahí entonces es más fácil, como tú muy bien señalas, simplificar esto. Y aquí estamos creando algo bien peligroso. Y es que yo puedo entender que todos estos huracanes y los terremotos y la quiebra del gobierno ha creado un resentimiento en unos niveles de la sociedad, porque hemos sufrido mucho. Y eso no está en duda aquí. Ujú. Ningún país lleva 17 años en depresión económica, que haya perdido 600.000 personas, que hayamos tenido una quiebra del gobierno, austeridad fiscal, que hayamos tenido 3 huracanes y terremotos. Eso ha creado un resentimiento y una frustración colectiva en el país y es entendible. Ahora, la respuesta, ¿cuál es? Populismo, buscar culpables aquí, criminalizar el éxito. Esa no es la Ujú. respuesta. Y yo lo que creo es que la respuesta debe ser cada uno que tenga una idea, de izquierda o derecha, que la ponga en la mesa. Que todo el mundo aquí que quiera aportar un proceso de mejoramiento de Puerto Rico traiga sus ideas y las ponga en la mesa. Y no estar señalando, no, eso es culpa de un sector u otro. Y yo no voy a entrar aquí a señalar a la izquierda con un problema. Yo lo que sí señalo es que sean responsables, que los grupos ideológicos que están molestos y resentidos sean responsables y traigan sus ideas, porque de qué vale protestar sin una propuesta, ¿no? Hay que Ujú. llevar propuestas. Igualmente, los grupos identificados a la derecha, el sector productivo, los empresarios, le den espacio a estos grupos. Y hay una agenda de país aquí, crisis, que cada cual desde su crisol Claro. ideológico aporte. Porque en nada, ninguna sociedad polarizada va a echar para adelante, ¿no? Y en ese sentido, respetando los marcos ideológicos de cada sector, creo que hace falta una convergencia para que Puerto Rico, los que nos hemos quedado aquí, pongan una agenda concertada a correr. Definitivo. ¿Verdad? A veces que las pasiones de la gente se levantan y cada cual quiere perder su punto, no quiere perder su punto. Y creo que hay un asunto aquí de querer racionalizar las cosas demasiado a veces. Pero aquí mirándolo solamente a números, a mí no me hace ningún sentido de echarle la culpa a este sector que, de lo que tengo entendido, solo lo que ha llegado menos de 6,000 personas a Puerto Rico aprovechándose de la ley 22 y que no creo que hayan comprado suficiente como para hacer la mella. O sea, por lo menos eso es lo que demuestra, ¿verdad? Tus números acá. Sí, sí, los números son los que están en la columna. La columna fue publicada la Ujú. semana pasada, el 3 de abril. Mañana sale, digo, en el momento que en algún momento saldrá mi columna nueva, adicional, orientada al tema de la juventud, que ahorita si nos da tiempo hablamos de un estudio que se publicó de la Ujú. Fundación Crece, de Ok. Libertad Económica, que creo que es complementar esta discusión. Pero mira, apenas, esto es un número que Sí. ahorita lo salté. Aquí, estoy leyendo la columna aquí, por Ujú. eso me voy mirando para acá. Las casas nuevas, Chris, aquí se hacían en el 2006 entre 10.000 a 15.000 casas nuevas y se vendían todas. ¿Tú sabes cuándo se vendieron el año pasado? ¿Cuándo? En el 2022. Estoy buscando aquí la cifra mientras hablo contigo. Apenas se vendieron, se vendieron 785 casas. Wow. O sea, aquí volvemos, estoy hablando de casi 15.000 casas nuevas que se vendían aquí a todos los precios. Entonces no son casas que eran todas casas de mansión. Aquí había un mercado bastante diversificado para todo el que quería comprar una casa, un walk-up, una unidad nueva, en los formatos que fueran. Hoy, el año pasado, se vendieron 785 casas nuevas y 953 en el 2022. Esto se colapsó. Volvemos. Entonces, por eso es que las casas nuevas brincaron, el precio aumentó 20%, porque claramente si tienes una escasez, pues todo lo que es escaso, su Claro. precio aumenta. Así que los pocos proyectos, los que tienen dinero y los que tienen acceso a financiarse, aún con los intereses a donde están, pues compran estas casas. Hay que darle casa a todo el mundo. ¿Cómo se reactiva el problema? Esa es la agenda aquí. Que todos estos grupos traigan sus ideas y las lleven al gobierno y todo el mundo viabiliza un mercado de vivienda que atienda a lo que el país necesita. Una pregunta, yo sé que quizás no estamos saliendo un poquito, ¿verdad?, del tema, pero es que me intriga el asunto de lo de la ley 22, porque hay mucha gente que piensa, ¿verdad?, que la ley 22 es algo malo para Puerto Rico. Como tú dijiste, tienen este resentimiento colectivo por las cosas malas que han pasado y ven que llegan a estas personas adineradas, muchos de ellos, o por lo menos así debería ser, ¿no? Que llegan a Puerto Rico, no tienen que Sí, pagar casi ningún tipo de impuestos comparado al puertorriqueño de a pie de todos los días y ven, ¿verdad? Que vienen y disfrutan de todas estas ventajas y se preocupan. Entonces, una de las cosas que
se pregunta mucha gente que cuál es el bien que están haciendo estas personas al llegar a Puerto Rico, si verdaderamente están haciendo un bien a Puerto Rico, si hacía falta tanto la inversión privada de parte de estas personas que llegaron. Primero, que no todos son millonarios. O sea, muchos de los que han llegado y muchos de los que siguen llegando sí son personas acaudaladas. Y se habla de millonario como si fuera un delito ser millonario, ¿no? Ojalá todo el mundo pueda en algún día ser millonario. O sea, ¿de qué? ¿Cuándo se hizo aquí un delito ser millonario? Que yo creo que es una discusión para otro día. Que se ha percolado, se dice de manera despectiva. Como yo condeno que se diga pobre despectivamente. Aquí estas etiquetas no caben, desde mi perspectiva como economista. Todo el mundo debe tener igualdad de hacer dinero. Mucha gente exitosa aquí viene de abajo. No voy a entrar en nombre, pero yo conozco mucho, en inglés se llama self-made millionaire. Gente que se hizo sola y acaudaló y hoy está muy bien. Así que eso es un tema. Todos estos inversionistas o residentes, como se llama el programa, que se han relocalizado aquí, están usando la ventaja contributiva de que Puerto Rico tiene autonomía fiscal. Por ende, el gobierno local decide incentivar unos sectores, como se incentivó aquí la sección 936 en el siglo pasado, que fue el motor económico de Puerto Rico. Chris, Puerto Rico ha dependido históricamente de leyes de incentivo para atraer actividad económica. Esto es una isla que el oro que había los españoles se lo llevaron hace varios siglos atrás. Aquí no hay petróleo, aquí no hay minerales, aquí lo que hay es gente y hay sol, hay playa, hay arena, hay buena gastronomía, una cultura y música. Por ende, si tú quieres traerla y es lejos, tienes que traer las cosas en barco de algún lugar. Estamos en el medio del Caribe. Así que por eso es que Puerto Rico tuvo que, desde el 1948, construir un programa de incentivos económicos, que fue la primera ley que una economía en vías de desarrollo como la nuestra en 1948, aquella generación de Muñoz Marín, con Teodoro Moscoso, y esa generación construyó esa estrategia que fue replicada por Taiwán, por Singapur, por países pobres en vías de desarrollo que la aplicaron y la mejoraron y hoy nos pasaron por el lado. Así que aquí esto no hemos inventado la rueda. O sea, aquí siempre hemos dependido de un incentivo. Hoy son los 2022, que era, traigo gente para que exporten un servicio y le doy un decreto, que es la ley 20, ¿no? La gente ataca la 22, que es la de los individuos. Todo eso está cogido por la ley 60, que integra todas las leyes de incentivos. Hay muchas leyes de incentivos para turismo, agricultura, para cine, para los jóvenes. Y la ley 20 atrae a las empresas para que exporten servicios y la 22 al dueño de la empresa. Pues eso es un combo, un paquete. Y se hizo para traer toda esta gente para que Puerto Rico fuera un hub de exportación de servicios, traer dinero, Chris, porque nos quedamos sin capital. Se perdieron bancos, se quemó riqueza, se colapsaron aquí los bonos del gobierno. Aquí en memoria corta, aquí Puerto Rico se las vio mal entre el 2011 y 2014 y 15. Bueno, degradaron el crédito del gobierno, hubo un impago de la deuda. Aquí en la memoria corta, pues mire, esta ley trajo gente que si no es por esa ley no venían para acá a nada. Esa es la realidad, no estuvieran aquí si no es por esto. Así que aquí no estamos perdiendo un dinero que ya existía, que ya llegaron, vamos a dar este dinero. No, esta gente se localizó aquí, todo lo que han traído es un dinero, una actividad que aquí no existía antes. Así que todo lo que sume gana. Que hay que darle un beneficio, hay que dárselo, porque si no estarían en otro lugar. Costa Rica tiene incentivos, las Islas Caimanes tienen incentivos, El Salvador sacó ahora a Bukele unos incentivos. Así que están todo el mundo compitiendo con el cuchillo en la boca para atraer gente y traer capital. ¿Qué es de malo que Puerto Rico compita? Yo no, de verdad que no veo la gran ciencia detrás de todo esto, que no sea agendas ideológicas que no quieren que Puerto Rico eche para adelante y crear un ruido y una división y una agenda hostil hacia el progreso, que no creo que sea algo bueno para Puerto Rico en este A mí momento. me gustaría que tú que quedara claro con algo, porque mucha gente ahora se pasan diciendo que los que vienen por ahí con la ley 20 o 22 están evadiendo impuestos. ¿Ese término está correcto? No, no, bueno, es que de entrada no es evasor, es que se relocalizaron y volvemos, usando la analogía de la sección 936. Cuando se empezó a complicar esto fue porque empresas que estaban en Indiana, los Estados Unidos, en New Orleans, estaban, que digo, en Luisiana, en donde sea, Texas, se relocalizaban aquí
y ya dejaban de pagar impuestos en sus estados y pues aquí pagaban menos. Pagaban algo, pero mucho menos. Y pagaban algo al gobierno local, porque no era una exención 100%. Por ende, y los 22 igual de los 20 pagan algo, pagan menos que el resto del mundo, pero pagan algo. Y ahorita expandimos si nos da tiempo en los números, porque va a haber una iniciativa pronto y quiero darle espacio a eso, pero hay empleos, hay impuestos, hay donativos, hay inversión. Así que un evasor es alguien que está incumpliendo con la ley. Miren, ¿no? El que se mudó de cualquier estado bajo la ley 22 dejó de ser residente contributivo de su estado y se localizó aquí. ¿Dónde esto se vuelve un problema? Si en la medida en que la ley le exige estar aquí 183 días, hay unos criterios, tiene que hacer unos informes al gobierno. Si esa persona se vino aquí y le dijo al gobierno de Estados Unidos, mire, me fui a Puerto Rico para esta ley y no cumple con lo que la ley dice, ahí hay entonces un delito de evasión, porque no está cumpliendo lo que la ley exige con el decreto que le dio el gobierno. Es un decreto, un contrato. Si tú vienes de Alaska y te vienes para acá, Chris Molina, pues tiene, mire, aquí está tu decreto, Chris, tienes que cumplir todo esto. Si tú dejas de incumplir y no pagas impuestos allá, porque en teoría viniste para acá, ni cumples con esto, entonces eres un evasor. Pero el que está cumpliendo no es un evasor, es un inversionista relocalizado a un nuevo marco legal y contributivo, que es la ley 20 o la ley 22. Si cumple, no es evasor. Si incumple en su estado, incumple aquí, entonces podemos llamarlo evasor. Y por eso aquí el gobierno está haciendo más restrictivo, porque si ha habido uno que otro que ha venido por ahí, no está cumpliendo, va y viene y se esconde, eso está mal. Pero el que está cumpliendo e invirtiendo, hay varias personas, muchas personas de ley 22 haciendo aquí grandes inversiones en hoteles, en tecnología, en bienes raíces. Ese tú no lo puedes penalizar porque está cumpliendo. Sí, por cierto, aparte de la gente que han comprado varios hoteles, como creo que Paulson ha comprado cerca de 2 hoteles, había otro que compró también Norman, si no me equivoco. Prauti, Nicolás, Nicolás Prauti compró marinas por ahí. Hay varios, la gente ve eso que son los más visibles, pero aquí hay mucha gente 22 haciendo Sí, grandes hay, inversiones, hay dos Chris, equipos en de diversos sectores. BSN, si no me equivoco, no sé si hay más, pero tengo entendido que hay 2 equipos de BSN que los compraron también inversionistas de la ley 20, ¿no? Y, y, Correcto, creo que el de Quebradilla lo compró un 22 con alguien Correcto, local. de apellido Y New, otro más. si no me equivoco, él fue el que compró el equipo de los Sí, Piratas, sí, por cierto, está ayudando a un patrimonio de Quebradilla con eso, porque Quebradilla es donde más conocido por los Piratas, y decir que los Piratas se iban claro, a quedar sin, perdón, que Quebradilla se iba a quedar sin los Piratas era algo terrible para ese pueblo, y está ayudando a mover la economía del pueblo de Quebradilla al sostener, ¿verdad? Ese equipo y no solamente sostenerlo, sino que ha hecho de lo que mucha gente se han dado cuenta un gran trabajo en buscar buenos recursos, en darle cariño, de verdad, no solamente, ¿sabes? Fue un ejercicio de comprarlo y nada más, sino que está invirtiendo en el equipo y se puede ver la inversión. correcto, Yo correcto. creo que hay muchas preguntas sobre esto, pero yo creo, esta es quizás una de las preguntas más importantes que te quería hacer. ¿Tú crees, y obviamente no creo que tú creas esto, pero para que quede claro, que tú crees que la ley 22 le está quitando oportunidades a puertorriqueños? No, volvemos. Primero, son como 2.600 decretos. Volvemos, de una población de Mm, 3.2 millones. ¿Cómo 2.600 individuos van a desplazar o afectar a 3.2 millones? Aquí volvemos, si nos vamos a los números, la realidad cuantitativa, el análisis, todos son falacias y son mentiras. Y de eso, propaganda y demagogia. Eh, Cógete el ejemplo de Quebradilla. Si en efecto un invertido, que entiendo que sí, ujú. un inversionista, oye, mejoró un equipo de baloncesto que en estos pueblos, el baloncesto, el béisbol AA es de las cosas, de los entretenimientos más accesibles que hay, cómo eso ayuda al bienestar social, al orgullo del pueblo, la actividad económica que esto genera, ¿sabes? Volvemos. ¿Cómo estos inversionistas van a afectar a Quebradilla comprando un equipo de baloncesto? Yo creo que el mejor es muchos ejemplos, ¿no? Así que no hay, pero de Quebradilla, volvemos, que en la mente de uno jamás uno pensó que un inversionista de Estados Unidos fuera a comprar un equipo tan emblemático. Todos son importantes, pero la tradición de los piratas de Quebradilla y los efectos sociales económicos positivos que crea esto. Y, y,
Y aquí lo que se ve es que hay una creación de empleos, de buenos empleos, y claramente la posibilidad, Chris, de que nosotros maximicemos el programa del 22. Aquí hay un tema que son los capital gain taxes, el impuesto a la ganancia de capital, que el gobernador, un proyecto para tratarle el local, equipararlo al 22. El 22 está exento de capital gain. Ahí yo creo que hay un área de nivelar para dárselo al local. Y se ha hablado igualmente acortar el programa para atraer puertorriqueños que se han ido de la diáspora, traerlos de regreso. Y por ahí hay un espacio para mejorar el programa. Y yo estoy de acuerdo. Todo lo que mejore el programa hay que ponerlo en la mesa y buscar cómo se implementa. Pero no hay tal desplazamiento, no hay de aquí un tema de que los americanos están aquí afectando a los puertorriqueños. Miren, no, aquí todo el mundo, y todos somos ciudadanos americanos porque estamos en un territorio americano. Aquí hay que colaborar y trabajar de la mano todos y no dividir, sino sumar. Hay comerciantes y que también algunos individuos que se sienten un poquito resentidos y dicen, oye, pero yo pago de cuánta cosa hay y llegan estas personas de afuera y le dan todas las ventajas. ¿Estarías tú de acuerdo o piensas que sería una buena idea que el gobierno busque una forma de cómo quitarle carga contributiva específicamente a nuestros pequeños comerciantes? Estoy de acuerdo y volvemos a un proyecto de ley y quiero ahorita que no se me escapa un punto porque esto mismo aplicaría y regreso con el tema de los impuestos. Los 5 millones que se han ido a Estados Unidos, puertorriqueños que hay allá, más allá que acá, el millón que está en la Florida, pueden acusar lo que desplazó a gente en Estados Unidos o los artistas aquí que han comprado propiedades en lugares allí simbólicos de dinero. Están desplazando, aplicaría lo mismo, ¿no? Porque si 2.600 americanos que tienen un decreto desplazan aquí, pues el millón que se va a la Florida está desplazando a alguien allá. O sea, si alguien planteara eso, ¿cómo lo asumirían los que favorecen esa argumentación? Así que con respecto al tema del desplazamiento, pues todos los días se monta alguien en un avión y termina allá. ¿Ese desplazó a alguien? No lo desplaza. Con respecto a los impuestos, el gobernador presentó un proyecto de ley que la Junta Fiscal no le dio paso porque todavía la Junta entiende que no estamos en posición y yo creo que la Junta tiene que empezar a darle paso a medidas que alivien la carga contributiva por lo que tú señalas, ¿sabes? Lastiman al pequeño comerciante, desalientan el ahorro, la inversión. No puede haber un sistema confiscatorio para uno y súper generoso para otro. Eso crea unos dos niveles, ¿no? en el mercado, en la economía. Y somos un país confiscatorio. El sistema contributivo, Chris, para que tengas idea, la tasa corporativa de Puerto Rico, el que no tiene un decreto de exención, si no estás en turismo, agricultura, manufactura o exporta servicios, es 37%, la segunda más alta en el mundo. Así que 37%. Si tú no tienes una corporación, no tienes un decreto, la tasa efectiva anda como el 20 y pico, ¿no? Pero el que no se puede defender le peta un 30%. Eso es confiscatorio. Cógete el impuesto a la propiedad, que afecta a la cadena de suministro. Cógete el IBU, el IBU más grande de la nación, que Puerto Rico es la jurisdicción más pobre de Estados Unidos. Volvemos. Arbitrios por cada esquina. Aquí se cobran impuestos por respirar, ¿no? Y ahí, en ese sentido, hay que bajar impuestos. ¿Cómo bajamos impuestos, Chris? Bajando el gasto del gobierno. O sea, el gobierno no puede ser aquí un Cookie Monster, como el muñequito aquel que se comía todo, ¿no? Sí. Un Pac-Man, devorándose la riqueza privada, la tuya, la mía, de los contribuyentes, de los pequeños negocios. Tiene que el gobierno reducirse, llevar el gobierno a lo necesario. Seguridad, salud y educación. Lo demás sobra. Y llevas el gobierno al hueso, a lo esencial, bajas gastos. ¿Y qué haces con ese gasto? Se lo devuelve a la gente con menos impuestos y que la gente invierta, ahorre, monte un negocio. En ese sentido, en estos días, la Fundación Crece sacó un estudio y yo soy parte de esta fundación, estoy en su junta directiva, dejando saber que el puertorriqueño valora la libertad económica en general. Un estudio lo hizo Gator, una firma muy reconocida de research, que el puertorriqueño valora la libertad económica, quiere un gobierno pequeño, le molestan los altos impuestos que está viendo de cheque en cheque. Así que hay que bajar el gobierno, bajar los impuestos y devolverle ese dinero a la gente y que la gente lo use como mejor entienda, pero en la mano del gobierno no está haciendo nada porque todo el dinero que el gobierno tiene claramente no lo está usando bien, porque si no tuviéramos las escuelas como están, las carreteras, todo el deterioro público es un mal uso del dinero y el gobierno no hubiera quebrado, ¿no? Porque el gobierno
con todo ese era un quebro, pues es un tema de gestión pública y no de falta de Ok, dinero. entonces mencionaste lo de gobierno pequeño, lo cual yo creo que es importante. En este fin de semana se habló un artículo de Benjamín Torres Gotay donde él habla en contra del gobierno pequeño y dice que no es mejor, que no es gobierno pequeño, que es mejor gobierno. Eh, Obviamente, mi pregunta aquí es, primero que cuando yo lo miré, yo quise ver qué fue la definición de él de lo que es gobierno pequeño y no es para nada lo que nosotros conocemos como gobierno pequeño, que es tener un gobierno eficiente, que aquello que se pueda privatizar y funcionar bien, que se privatice, ¿verdad? Que no vaya a pasar otro caso como la Autoridad de Energía Eléctrica, que es un monopolio que se quebró, que sea un gobierno que no tenga más leyes de lo que debería de tener, que no ponga impuestos onerosos sobre la gente, que es precisamente lo que tú dijiste, que nosotros tenemos un gobierno confiscatorio y que por lo tanto todas estas cosas, ¿verdad? Donde nosotros tenemos layers y layers y layers, ¿verdad? De burocracia. No hace mucho, no sé si tú te enteraste en el Departamento de Educación encontraron que había 93 empleados de confianza, algunos sobre 40 de ellos ganando más que el mismo gobernador. Estos son cosas, layers de Ujú. burocracia que se ponen encima, ¿verdad? De lo que ya debería de ser el gobierno. ¿Tú estás de acuerdo en eso? ¿Sabes? De que nosotros debemos de tener un gobierno más pequeño, más eficiente y privatizar cuando sea viable. Sí. Sí, concurro contigo, tu apreciación. Leí la columna de mi amigo, porque él es periodista allí. Yo llevo 20 años escribiendo para el Nuevo Día y soy siempre bien cuidadoso con personas que colaboramos allí. Y Benjamín, ¿verdad? Tiene una línea filosófica e ideológica muy clara y la respeto igual. Pero aquí el tema del tamaño, Cris, hay que mirarlo a un planteamiento fundamental. Puerto Rico tuvo un gobierno grande porque así fue el modelo económico, donde el gobierno jugó un rol bien protagónico en lo que fue el capitalismo de Estado, el Banco de Fomento que quebró, toda la administración de fomento económico, o sea, el gobierno asumió un rol de levantar la economía. Y así llegamos a 140 y pico de agencias públicas y eso funcionó en un momento histórico. Las corporaciones públicas se crearon para eso. Energía eléctrica quebrada, autoridad de carreteras quebrada, la autoridad de, ¿qué me falta ahí? Carreteras, energía eléctrica quebraron las dos, acueducto se salvó por un pelo. Y muchas corporaciones que no existen, que se Perdóname, tuvo que y vender, vamos a las ser honestos, si navieras no hubiésemos vendido la telefónica, también la hubiésemos quebrado. y la telefónica. Ay, gracias por acordarme de lo que estaba a punto de ir para la quiebra, con 20 vicepresidentes Y era un y monopolio. no, un hoyo negro de gasto. Y un monopolio, que ahí te dice el grado de ineficiencia y de desfalco que ha habido. Por ende, Cris, ya la pregunta es si en el Puerto Rico de hoy necesitamos 120 agencias públicas. Si el gobierno, luego de su quiebra, luego de que el país se ha achicado a un nivel como está, luego de hay tecnología que tú puedes hacer todo de tu casa, tú necesitas un gobierno tan grande. Y no es filosófico. Y volvemos, de 3.8 millones somos 3.2 millones para 3 millones ya mismo. La economía es 25% más pequeña. Pues mira, el gobierno tiene que ser proporcional a eso y atemperado a la realidad hoy demográfica, económica, de lo que podemos pagar. Y no es un gobierno ni grande ni pequeño, es el gobierno proporcional al país que hay. Y hay que definir qué tipo de gobierno es. Ágil, pro negocio, que facilite, que los empleados sean, y hay mucho empleado bueno, que esté orientado a resultados. Pero el gobierno se ha visto así como un fin en sí mismo, como este aparato que no tiene un barril sin fondo, todos quieren aumento y convenios por aquí. Oye, eso es inviable. En ese sentido, yo creo que hay una discusión aquí del gobierno ideal orientado a resultados y que podamos pagarlo y no sea oneroso. 120 y pico de agencias no es viable, 78 municipios no es viable, queramos no es un tema de que queremos o no queremos. ¿Podemos tener eso? No podemos. ¿A costa de qué? De confiscarle los recursos al ciudadano vía altas contribuciones. Eso no es viable. Con respeto a mi amigo Benjamín, eso no es sostenible. Mucha gente quiere un gobierno grande para que el gobierno esté ahí y te resuelva. El gobierno es el que va a pagarte la casa o ayudarte con subsidio para la casa o subsidiarte el agua, darte cupones, darte aquello. No tengo problema para ciertos sectores, pero a veces también es un tema de paternalismo, de que ese gobierno quiere que sea grande para que esté resolviendo a la gente. El gobierno no puede estar resolviendo a todo el mundo.
No podemos, no es viable. Bueno, a mí me gustaría, ¿verdad? Para ir finalizando ya, que tú me dieras tu receta. ¿Cuál es tu receta? ¿Qué tú harías ahora mismo? Número uno, para mejorar la disponibilidad de casa. Ya imagino, ¿verdad? Cuáles son algunas de tus soluciones, pero me gustaría escucharlas. ¿Y qué tú harías ahora mismo Ujú. para mejorar nuestra economía? Sí, mira, con lo de las casas, yo tengo varios libros que están todos en Amazon. Yo he escrito 4 libros, yo le he dado mucho pensamiento a esto, digo esto con mucha humildad y sentido de responsabilidad. Y yo tengo 4 libros donde hay distintos momentos históricos que he analizado, están todos en Amazon. Busque mi nombre, están en Amazon y lo pueden comprar por ahí. Y en todas hago propuestas con respecto a las casas. Y digo, han respondido a momentos históricos diferentes. El primero fue en el 2012 y de para acá hasta el 2020 que escribí el último. Con respecto a las casas, Chris, y hablo un poquito de economía, yo planteo en el artículo que hay que reducir los arbitrios de construcción y los impuestos para que los municipios faciliten que se hagan más casas en su pueblo. Hay que mejorar la permisología. Aquí hay 30 agencias interventoras en el proceso de sacar un permiso. Eh, hay que atraer mano de obra o adiestrarla para que puedan suplir a las casas. Y obviamente dependemos de que los intereses bajen y la inflación para que el mercado esté un poco más accesible y hacer un plan buscando claramente regiones donde no hayan zonas inundables, donde sea accesible y planificar ciudad. Creo que es importante. O si no, rehabilitar estructuras que están abandonadas hoy. Hay como 300.000 unidades abandonadas que pueden ser algunas rehabilitables. Así que esas son ideas que están en el artículo, las comparto aquí. Con respecto a la economía, tengo 5 puntos básicos. En primer lugar, tenemos que mejorar el clima de hacer negocios, Chris. Tenemos que mejorar los permisos, bajar los impuestos, eh, eh, crear un gobierno ágil y eficiente que resuelva, mercadear a Puerto Rico no solamente en Estados Unidos, en Asia, en Europa. En ese sentido, esa es una propuesta que hay que hacer, el ease of doing business, la competitividad, mejorarla, Chris, el capital humano, invertir en nuestras universidades, conectarlas al desarrollo económico. Eh, y creo igualmente que tenemos que sacarle provecho a estos fondos federales. Tenemos que optimizarlos. Son una zapata que vamos a crear, pagada por FEMA o el CDBG, el resto de las agencias. Tenemos que fomentar el capital local, todo este ecosistema de capital local. Para que tengas una idea, de 46.000 negocios que hay en Puerto Rico, la mitad son empresas de 5 Wow. empleados o menos, Chris. Y en ese sentido son las famosas pymes. Pues mire, esa es la gente que no se va corriendo a la primera crisis y están bien lastimados, están con serios retos de mano de obra, de costo de hacer negocio. Así que esas pymes hay que ayudarlas. Tenemos que agilizar todo el tema de energía que tenemos ante nosotros y ahí poder crear un ecosistema de energía renovable que abarate costos y le dé certeza al tema de los costos energéticos. Pienso igual que hay que reactivar la agricultura. Cris, aquí vamos camino a una gran crisis de alimentaria global y me parece que tenemos que fomentar la agricultura y sustituir importaciones agrícolas. Igualmente creo que tenemos que exportar, tenemos que fomentar a nuestros empresarios una vez sean más competitivos, que vayan a buscar mercados a Dominicana, Centroamérica, Latinoamérica completa, o sea, abrirnos al mundo, ¿no? Y empezar a ampliar la visión de hacer negocios en Puerto Rico. Y me parece que tenemos que concertar aquí, Chris. Nosotros no podemos a tiro limpio mejorar el país. O sea, yo creo que hay una gran polarización. Volvemos, respeto todas las ideologías, pero tenemos que hacer un plan de país, un contrato social. Eso lo hizo Irlanda en la década de 1980 y se convirtió en la potencia económica de Europa. Puerto Rico tiene que mirarse en ese espejo y concertar y darle continuidad a las estrategias económicas orientadas con metas de mediano y largo plazo. Así que son ideas que las he expandido en mis columnas del Nuevo Día, en mis libros, y creo que podemos encauzar una agenda puntual con 5 o 6 puntos: mejorar la educación, la seguridad pública, el sistema de salud. Así que esa infraestructura básica hay que mejorarla, hacerla de mejor calidad y atraer gente. Tenemos que traer para atrás 200.000 puertorriqueños que regresen, gente talentosa, a apoyarnos aquí en este proceso. Así que son ideas, propuestas que están en la mesa, hay que ejecutarlas. Excelente. Yo, por ejemplo, la parte de la ideología, yo sé que esa parte quizás es el hueso más duro de roer porque pues la gente, las ideologías capturan más allá de la lógica, o mejor dicho, a veces lo inutilizan, ¿verdad? La lógica, y hace que la gente no necesariamente escuchen datos, analicen o piensen críticamente, sino que sencillamente no,
esto yo lo veo más desde un punto de vista moral, de acuerdo a mi ideología y no Correcto. necesariamente de un punto de vista de dólares y centavos, de qué es lo que nos conviene cuando tú lo miras a números. Pero para validar algunos de los puntos que tú acabas de decir, por ejemplo, mucha gente habla, especialmente desde el lado de la izquierda, de socialdemocracia y de países, por ejemplo, como los países nórdicos, que tienen un sistema de servicio social ¿verdad? Un país que tiene un gobierno benefactor, pero no se les olvida Ujú. también que ellos hicieron como una especie también de acuerdo de país en cada uno de esos países donde ellos rebajaron mucho la tasa de impuestos a las corporaciones. Creo que esta ronda entre un 23, un 25%, comparaba a 37% en Puerto Rico. Sí, Ellos no tienen salario mínimo. Es verdad que tienen uniones, pero ellos tienen unos mediadores que son de parte del gobierno, que son los mediadores entre el gobierno y entre las empresas y los empleados para ayudar a que nadie salga demasiado de bien el uno del otro. Ellos ujú, tienen un servicio sí que te cuidan en todos los pasos, pero también a la misma vez tienen un gobierno pequeño, eficiente, y también privatizan muchos de los servicios que ofrece el gobierno. Y ese tipo de combinación entre, ok, tú quieres que el gobierno te cuide, pero entonces tú tienes que tomar también este tipo de medidas para que el gobierno te pueda cuidar, porque tú no puedes tener un gobierno grande y a la misma vez tener todos estos beneficios, uno cancela a la otra. ¿Estarías de acuerdo con eso? correcto. Completamente de acuerdo contigo. Sí, creo que hay que ser cuidadosos en los paradigmas y los modelos que escogamos, pero muchos de estos países nórdicos crearon la riqueza También. y luego buscaron cómo repartirla y buscaron estos entendidos. Puerto Rico, por ejemplo, se habla de un sistema universal de salud. ¿Cuánto cuesta eso? El modelo actual tiene sus retos. Mira toda la crisis en los hospitales, pero todas estas cosas de ver cuánto el país puede asumir, cuánto es el país, ¿sabe? No podemos hablar de repartir riqueza si no la hemos creado. Y hay que crear riqueza, mucha riqueza se ha perdido, el talento que se ha ido, la emigración aquí de cerebros es riqueza de capital humano que se fue. Si creemos riqueza y vamos viendo cómo se reparte, ¿no? Y se distribuye donde cada cual, atado a productividad, no a regalo, a que todo el mundo se inserte a producir riqueza, que es la palabra que se ha olvidado, producción de riqueza. Producimos la riqueza y cada cual le va a llegar su tajada. Y esa tajada, cada cual la va a maximizar produciendo riqueza y siendo productivo. Y todo el mundo colaborando. Si se hace eso, la ola se levanta para todos. Y todo el mundo va a ser parte de este proyecto de reconstrucción que mejore la calidad de vida de todos. Y esto es doable, se puede hacer, es accionable, pero va a requerir mucha voluntad, creatividad y unos conciertos, ¿no? Unos contratos sociales que trasciendan los partidos. Los partidos aquí tienen que dejar el espacio al sector privado, a la academia, a los profesionales. Los partidos aquí no pueden estar ¿verdad? Liderando esto, porque la volatilidad política no ayuda y contamina, ¿no? Un país que está bien polarizado. Así que nada, Cris, yo creo que hemos cubierto todo. Me ha encantado de hablar contigo. No sé si No, tienes no, lo algún que otro quería tema, era que pero me ahora parece que aproveches hemos. un momentito y pues que le diga a la gente dónde te pueden ver, dónde puedes conseguir tus libros, cuáles los libros que tú has escrito, ¿verdad? Que tú estás promocionando quizás ahora mismo, todas esas cositas. Sí, no, gracias. Todos los libros están en Amazon. El último, que es este que está aquí, que se llama Reflexiones sobre la quiebra y la reconstrucción económica. Lo publiqué en el 2020. Y este otro, que lo publiqué en el 2015, justo antes de la quiebra. Se llama El último tarjetazo de la chatarra a la Ujú. oportunidad. Y tengo otro que se llama La luz al final del túnel, que lo escribí en el 2016, perdón. Y el primero se llama Reinvención Boricua, que lo escribí en el 2012. Así que son 4 libros todos publicados ahí. Tengo un portal bajo intelligenteconomics.com. Ahí hay podcast, hay videos. Y obviamente mi correo electrónico, Gustavo Vélez, economiapr.com. Cualquier duda o comentario que quiera escribirme para cualquier sugerencia, pues claramente bienvenido. Así que estoy un puertorriqueño más tratando de poner mi granito de arena. Tengo un hijo pequeño que quiero que vuelva, está estudiando en Estados Unidos. Así que nada, nos toca a cada uno poner lo mejor de nosotros, Chris. Y tú estás haciéndolo con este podcast y todo tu activismo en las redes y lo que estás haciendo, eres empresario. Así que gracias por este tiempo de compartir ideas. Yo creo en Puerto Rico, yo creo que podemos hacer nuevamente grandes cosas, como si son otros Seguro que momentos sí. históricos. Te doy las gracias por sacarle tu tiempo. Yo sé que estás bien ocupado.
Espero tenerte en otra ocasión de nuevo, porque yo creo que esta ha sido una muy buena conversación y yo creo que es bien importante que nosotros empecemos a hablar sobre estos temas a los puertorriqueños en arroz y habichuela para que la gente pueda entender. Creo que hay una falta bien brutal de educación en cuanto a finanzas personales, finanzas de negocio y cómo la gente puede echar hacia adelante en una isla que ha estado marcado por un montón de dificultades económicas, pero tal como tú dices, pues yo creo que nosotros podemos echar para adelante si tenemos la actitud adecuada. Otra vez, gracias y espero poder verte pronto. Gracias. Gracias, Chris. Buenas Bueno, noches. Un abrazo. le doy las gracias también a toda la gente que nos están viendo. Nos estaremos viendo pronto en un próximo video. Te cuidan.